Y así fue. Enseguida que Peter sopló en él, pudo comprobar que apareció en él una velita en forma de número 2. Ya faltaba menos para haber cumplido su mayor deseo. Una vez que se despidió de su compañera Lina, siguió su camino en dirección a su casa, y mientras caminaba, vio al señor tendero cómo ordenaba las frutas y verduras del escaparate. En aquel momento recordó todas las veces que había derribado con sus pirachinas la pirámide de frutas que el señor tendero había colocado, y le había echado la culpa a otros niños que se encontraban jugando por los alrededores. En aquel momento Peter pensó que no le diría nada y seguiría su camino, pero entonces recordó las palabras del hada y que quizás las mentiras y las travesuras que le había realizado el señor tendero también formaban parte de uno de los techos de su castillo. Así que, muy convencido, decidió ir a contarle la verdad al señor tendero y decirle que estaba dispuesto a sanar su error, yendo a ayudarle varios días a colocar las frutas en el escaparate. Así que, muy decidido, marchó en dirección de la tienda del señor tendero para comentarle su intención de ayudarlo durante unos días en la distribución de las frutas del escaparate para subsanar sus travesuras. El señor tendero se quedó muy sorprendido cuando Peter le contó todas las travesuras y mentiras que le había realizado, y lejos de enfadarse o obligarle a subsanar sus errores, muy agradecido le dijo que no hacía falta que acudiera todos los días a ayudarle, que le bastaba con su arrepentimiento. Justo después de pronunciar estas últimas palabras, sobrevolando del cielo apareció otro de los techos de acero de la torre de las mentiras de Peter. Enseguida el niño se dirigió en su búsqueda, deseando que al soplar se convirtiera en otra de las velas para su cumpleaños. Y así fue. En cuanto sopló el tocho, hizo su aparición otra de las velitas de su pastel con forma de 3. Ya son 3 las velitas que formarán parte de mi pastel de mi 7º cumpleaños, dijo muy contento Peter. Mi deseo cada vez está más cercano, dijo muy ilusionado. Y en cuanto se despidió del señor tendero, siguió su camino en dirección a su casa, dispuesto a prepararlo todo para partir en busca del castillo del gigante de las mentiras. Pero antes de que pudiera cruzar la calle que le llevaba en dirección a su casa, el señor profesor Etilio le saludó y se acercó a él dispuesto a comentarle que muy pronto iría a visitar a su madre para preguntarle los motivos por los cuales estaba sacando tan malas notas. Estaba algo preocupado, ya que se había dado cuenta de que últimamente estaba muy despistado en sus clases y cada vez sacaba peores notas. «Espera, Peter», dijo el profesor dirigiéndose al pequeño. «No te vayas, me gustaría hablar contigo». «¿De qué se trata, señor profesor?», preguntó sorprendido Peter. «Quiero pasar hoy por tu casa para hablar con tu madre y saber el motivo de tus malas notas», dijo el profesor ante la mirada de Peter. «Pues hoy no está en casa y no regresará hasta más tarde. Está muy ocupada trabajando», dijo Peter cabizbajo. «Además, aunque usted vaya, no tendrá ningún resultado, ya que ella no es consciente de que sacó malas notas», dijo Peter con voz de arrepentimiento. «¿Cómo dices? ¿A qué te refieres?», dijo el profesor. «Pues desde hace un par de años falsificó mis notas», dijo Peter muy avergonzado. «Es que no quería que ella supiera que me estaba yendo tan mal en el colegio. No quería preocuparla más», dijo Peter. «Pero Peter, sabes que eso no es correcto. Tu mamá tiene que saber lo que te está ocurriendo. No es posible que le ocultes la verdad. Así ella puede ayudarte en todo lo que necesites y quizás de esta manera mejoren tus notas», dijo el profesor. «Creo que aunque le dijera la verdad nada cambiaría, ya que ella no dispone de tiempo suficiente para ayudarme a estudiar y a hacer los deberes. Antes, cuando papá vivía, sí que se preocupaba de mí, pero ahora ya no es posible. Nada es como antes», dijo sollozando el pequeño Peter. «Pero le prometo que no lo volveré a hacer», dijo el niño. «Pero ya verá cómo no cambia nada». «Bueno, Peter, lo importante es que ella conozca la verdad y que tú hayas reconocido tu error. Aplazaremos la reunión para más adelante, cuando arreglemos lo de la falsificación de tus notas». «Lo siento», dijo Peter, «no volverá a ocurrir». Y tras pronunciar estas palabras, el profesor y Peter vieron con asombro aparecer el cuarto tocho de acero de la torre de Peter, que en cuanto el niño sopló en su interior, se vio transformado en la velita número 4. Cuando se despidió del profesor, fue corriendo hacia su casa, con las 4 velitas de su pastel en la mano, pensando que ya le faltaba menos para acercarse a su deseo. Enseguida abrió la puerta de su casa y, como de costumbre, no había nadie en ella. Su mamá había salido como siempre para trabajar en el invernadero que se encontraba a varias manzanas de allí. Estaba prácticamente fuera todo el día. Solo acudía a su casa unos minutos justos para prepararle la comida, y después se volvía a marchar muy apresurada para trabajar en la limpieza de uno de los despachos de un famoso juez que vivía justo a las afueras de la ciudad. Rápidamente fue a su habitación para recoger algunas cosas, y de repente vio a la pobre cobaya Tiana, que se dirigió apresuradamente a esconderse al interior de su bonita jaula. «Hola, Tiana», dijo Peter dirigiéndose a su cobaya. «Hasta tú tienes miedo de mis travesuras, ¿verdad?», dijo acercándose a la jaula de Tiana. «Espero que tú también me perdones por no cuidarte lo suficientemente bien», dijo el pequeño acariciando el pelaje de la cobaya. «Sé que muchas veces he mentido a mamá diciendo que había hecho la limpieza de tu bonita jaula cuando no lo había hecho, o haciéndote responsable de haber derramado la leche o el zumo por el suelo cuando había sido yo el que lo había realizado, porque no me lo quería tomar, o cuando rompí el jersey que mamá me regaló para uno de mis cumpleaños porque no me gustaba nada y no me lo quería poner, y dije que había sido tú la responsable. Espero que me logres perdonar algún día», continuó diciendo Peter. Y nuevamente, tras pronunciar estas palabras,
apareció del cielo el quinto tocho de acero que pertenecía a su torre de las mentiras. «Mira, tía Ana, es otra de mis mentiras que viene para ser liberada. Tú también formas parte de ella. Te prometo que nunca más te volveré a hacer daño con mis mentiras», dijo Peter recogiendo el tocho del suelo. Y en cuanto lo sopló, el gran tocho se transformó en una velita con forma de número 5. Peter recogió las 5 velitas y su bonita mochila, y partió sin más demora en la búsqueda del castillo del gigante de las mentiras, muy convencido de poder conseguir su propósito. Recorrió apresuradamente el camino que la de los deseos de cumpleaños le había aconsejado seguir, hasta que llegó hasta la gruta oscura de los fabricantes de tochos, los enanos tochanos, que el gigante tenía bajo su poder. Para poder llegar a la entrada del castillo, tenía que lograr vencer a los enanos y pasar por el túnel subterráneo que llevaba directamente al interior del castillo. Así que, sin ningún tipo de temor, Peter se dirigió muy convencido hacia los enanos tochanos, dispuesto a vencerlos con algo que se le daba enormemente bien hacer: mentir y hacer travesuras. Pensaba que en esta ocasión el hada le permitiría poder realizarlas, ya que era para poder conseguir un bien mayor. Así que estuvo pensando en la manera de poder vencerlos y muy serio se dirigió hacia ellos. «Hola, soy el mago Peter, y he venido porque me han comentado que elaboráis unos tochos de acero muy fuertes con los que construís torres muy altas y son muy difíciles de destruir», mintió Peter ante la atenta mirada de los enanos. «Así es», dijo en tono de enfado uno de los enanos. «¿A qué debemos tu visita?», dijo otro de los enanos tochanos. «Pues he venido a demostraros que vuestros tochos no son tan fuertes como pensáis, y que soy capaz de destruir vuestras torres en un periquete. Tan solo bastará con que sople fuertemente para hacer que vuestra torre de tochos se desplome en un momento», dijo Peter ante la mirada sorprendida de los enanos. «Pues tendrás que demostrárnoslo», dijeron a coro los enanos. «Sí, pero antes deberéis construir una torre muy alta y muy fuerte», dijo Peter muy convencido. «Deberéis construir la torre más alta y más fuerte que nunca se haya construido, y así mostrar que mi soplido no es capaz de derribarla», dijo Peter intentando convencer a los enanos. «No te preocupes, haremos lo que nos pides y demostraremos con ello quién tiene razón», dijeron los enanos, que enseguida se pusieron manos a la obra. Y mientras que los enanos estaban muy ocupados diseñando nuevos tochos más pesados y fuertes para construir la torre, Peter sigilosamente y sin que los enanos se dieran cuenta, se adelantó hacia el túnel subterráneo y se introdujo rápidamente en su interior. Una vez allí le fue fácil conseguir llegar hasta el interior del castillo, donde rápidamente fue en busca del gigante. Caminó y recorrió varias salas hasta que encontró la sala donde el gigante tenía todas las torres formadas por las mentiras de cada uno de los niños. Peter enseguida buscó la suya. A lo lejos vio su pequeña torre, que ahora estaba formada por 2 grandes tochos, y en lo alto de ella pudo ver su deseo, que estaba aferrado a los 2 tochos fuertemente por el temor a caerse desde lo alto. «Esa es mi torre», dijo Peter muy emocionado. «Y ahí está mi deseo, aferrado a los 2 tochos», dijo tristemente Peter. «Sí, esa es tu torre y tu deseo está en mi poder gracias a tus mentiras», dijo el gigante de las mentiras entrando a la sala de las torres. «¿Eres tú el gigante?», dijo sin temor Peter. «Pues he venido a liberar los 2 tochos restantes de la torre para poder lograr alcanzar mi deseo», dijo Peter. «Ya he conseguido 5 de las velitas de mi pastel. Ahora tan solo me faltan 2. Tan solo tengo que averiguar cuáles de mis mentiras los construyeron», dijo Peter intentando hacer memoria. «Estoy muy sorprendido viendo cómo has conseguido liberar el resto de tochos, pero estos que te quedan son muy pesados y tu deseo está fuertemente aferrado a ellos. Difícilmente lograrás liberarlos si no comprendes el motivo por el que empezaste a comportarte mal y a mentir a tu madre y al resto de tus compañeros. Tienes que acordarte de cuál fue tu primera mentira y a partir de ahí podrás rectificar tus errores y ver cumplido tu deseo», dijo el gigante de las mentiras. «Creo que ya es el motivo», dijo el pequeño Peter. «Y recuerdo cuál fue mi primera mentira, aunque desearía no volver a recordarla», dijo tristemente. «Recuerdo que ese día no quería ir al colegio, porque prefería quedarme en casa con papá y mamá, ya que habían traído un televisor nuevo y quería ver los dibujos que tanto me gustaban acompañados por ellos. Así que decidí inventarme que estaba enfermo, para que mis padres me permitieran no ir ese día al colegio. Mi mamá enseguida le pidió a papá que fuera a la farmacia a recoger unas medicinas para curarme y poder ir así al día siguiente al colegio. Papá salió muy apresurado en busca de las medicinas, pero nunca más regresó. Un coche le atropelló y le causó graves heridas. No pudo salvarse», continuó llorando el pequeño. «Si no hubiera mentido a mi papá no le habría ocurrido ese incidente, y ahora mi mamá volvería a sonreír como lo hacía antes, y mi deseo se vería cumplido. Volver a verla feliz», dijo cabizbajo Peter. Y enseguida otro de los tochos que configuraban la torre cayó de lo alto, ahora transformado en una nueva velita en forma de número 6. «Creo que conseguirás tu deseo», dijo el gigante con una lagrimita en los ojos. «Seguramente que el incidente hubiera ocurrido igual, tanto si hubieras dicho la verdad como si no. Cada ser humano tiene un camino que recorrer y tiene un destino. Tu papá tenía que irse al cielo ese día, igualmente si hubiera ido, aunque tú no hubieras mentido», dijo el gigante secándole las lagrimitas a Peter.
pero ahora ya sabes cuál fue tu primera mentira, a partir de la cual se empezó a formar la torre que no hizo otra cosa más que aumentar tu tristeza y la de tu madre, provocando que tu deseo de verla feliz estuviera cada vez más lejos. Ahora ya sabes cuál es la última mentira que has de rectificar, ¿verdad?, dijo el gigante cogiendo el último tocho de acero y entregándoselo a Peter. Creo que sí, dijo muy convencido Peter abrazando al gran gigante, que de repente se vio transformada en el hada de los deseos de cumpleaños. Pues adelante, te esperaré esta tarde en tu casa para celebrar el cumplimiento de tu deseo de tu 7º cumpleaños. Peter se despidió de nuevo de la hermosa hada de los deseos. Se dirigió corriendo a su casa llevando el pesado tocho de acero en sus brazos.